¿Nos podrías contar un poco de dónde viene la idea, cuál es la motivación de este libro? Pues es un poco una provocación, ¿no? Hay un clima de aceptación incontestada de las políticas que empezaron a abrirse paso de reducir los alimentos que tuvieran gran contenido calórico, azúcares en las escuelas, y de pronto pareció que esa era la política que había que seguir para combatir la obesidad infantil. Y a mí me parece que son al menos insuficientes, si no es que simplemente inútiles ese tipo de políticas. Entonces me puse a averiguar qué había, encontré un estudio de Rand Corporation, encontré una cosa de idea internacional sobre el asunto, y me pareció que había que explorar un poquito el tema para ver si realmente esas eran las políticas que había que seguir para combatir la obesidad infantil y la obesidad en general en la población. Y mi conclusión, un poco apresurada si quieres, es que esas políticas no van a servir para nada, que nada más tienen efectos secundarios negativos, que pueden crear incluso un mercado negro alrededor de las escuelas de los alimentos que los niños quieran consumir, y en realidad no van a tener ningún efecto sobre la obesidad, porque el problema de la obesidad es un problema mucho más complejo. Es un problema que tiene que ver con el cambio de vida que ha vivido la humanidad en los últimos 150 años, que es un cambio como nunca antes, solamente equiparable a la aparición de la producción de alimentos hace 10.000 años. Entonces, porque somos seres que evolucionamos en movimiento y de pronto nos hemos convertido en seres sedentarios, no nos movemos, y hay una disponibilidad de alimentos como nunca antes en la historia. Por lo tanto, la obesidad se tiene que entender como un problema social global, y si se quiere combatir, se tiene que atacar como un problema social global y como un problema cultural. De ahí la ocurrencia de escribir el librito, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner los incentivos o qué tendría que pasar para que nuestras autoridades, tanto ejecutivo, federal, como locales, como legislativo, como cualquier otro espacio de la burocracia, tomara o realizar una reflexión distinta y tomara medidas más de fondo y no tan cortoplacistas? Bueno, el hecho es que ya está pasando, ¿no? Ya se está convirtiendo la obesidad en un problema de salud pública que el sistema de salud, tanto el público como el privado, muy pronto no van a poder atender. Entonces, el problema central es que cuando hay la política pública, la mayor parte de las veces en el mundo entero se decide con eso que llamaba Charles Lindblom, uno de los teóricos pioneros de las políticas públicas, el modeling through, ¿no? Salirle al paso a los problemas. Bueno, y entonces, en lugar de responder con planeación de largo plazo, los gobiernos que tienen un horizonte muy corto, sobre todo en México, donde no hay reelección, donde el horizonte del gobierno es de 6 años, suelen salir con respuestas que quieren tener efectos meramente incrementales, meramente en el margen. Creo yo que el problema va a estallar cuando, ya con el proceso de cambio demográfico que está viviendo el país, empiecen a saturarse los servicios de salud pública de una manera mucho más violenta de lo que está ocurriendo actualmente, y eso va a forzar a que realmente se tomen medidas mucho más serias, ¿no? Que vayan más allá de la campaña de prevenimos o preveniste, sino que se conviertan realmente en campañas nacionales de educación para la buena alimentación y para la actividad física. Y se necesita, sin duda alguna, es que este país necesita una reforma fiscal que le permita al Estado tener recursos para poder invertir en infraestructura escolar y para infraestructura deportiva y de actividad física en las ciudades. Mientras el Estado mexicano tenga una situación tan precaria fiscal, pues lo único que queda es salirle al paso con políticas que tienen nada más un efecto cosmético, ¿no? Un efecto de imagen, y no con políticas de fondo que resuelvan los asuntos en serio. ¿Cuál crees que sea el papel de los medios de comunicación en este debate? Bueno, los medios han jugado un papel muy importante, ¿no? Es decir, los medios se metieron al tema y reprodujeron las posiciones de los grupos más radicales que han promovido la eliminación de los productos industrializados, sobre todo en las escuelas. Y entonces, bueno, los medios han generado un clima de opinión que hace que se vea como positivo que se saque a la industria de las escuelas. La verdad de las cosas es que mucho del debate promovido por los medios está poco informado y no se sustenta, por ejemplo, en la experiencia internacional. Cuando se revisa la experiencia internacional, lo que se ve es que ahí donde se han aplicado medidas de este tipo, además en condiciones muy distintas, porque por ejemplo en Estados Unidos se sacó la comida industrializada de alto contenido calórico en algunos estados,
pero ahí los niños comen en la escuela, tienen una comida fuerte en la escuela. Entonces el papel de la comida en la escuela es mucho más importante que en México. Pero no, eso no lo han revisado los medios, ¿no? Los medios se han ido nada más con la idea de que es una medida positiva sacar a la comida industrializada, a la comida chatarra, como se le llama, o la comida de alto contenido calórico, y no han entrado a fondo a la reflexión sobre lo que significa el combate en serio a la obesidad. En la sociedad civil también ha habido como algunas voces bastante críticas. ¿Cuál crees que tenga que ser el papel de la sociedad civil en este debate? Y tal vez pensando no únicamente en aquellos actores que ya son perfectamente identificables, sino en otros que tal vez no se han sumado y que podrían aportar valor a la discusión y a la construcción de soluciones. No, sin duda alguna la sociedad tiene que participar, ¿no? Hay que involucrar a toda la sociedad en un asunto que es un asunto de salud pública, es un asunto de salud nacional. Evidentemente tenemos un problema de obesidad. A veces veo que hay notas en los medios que exageran el lugar que tiene México en la cantidad de obesos, pero de todas maneras creo que es un problema que se tiene que abordar socialmente, colectivamente. Hay grupos que tienen una visión ideológica del asunto, ¿no? Y esa visión ideológica es sobre todo una visión que va en contra de los industriales, que va en contra de cualquier cosa que tenga que ver con el capital. Están vinculados, por ejemplo, a los grupos globalifóbicos. Bueno, pero es necesario que la sociedad civil organizada se informe sobre el asunto, se informe de manera más completa. Eso es un poco la idea del libro, que por lo menos se vea un punto de vista distinto al que más generalmente se ha difundido, y que le entre en serio a una reflexión nacional sobre cómo comemos los mexicanos y qué tanta actividad física tenemos los mexicanos. Es decir, este es un país donde no hay una tradición de actividad física y deporte seria. No hay instalaciones, hay poquísimas instalaciones. Y cuando hay un lugar donde se puede correr, la gente va y corre. Yo lo veo en el Malecón de Campeche, por ejemplo. El Malecón de Campeche lo arreglaron, le pusieron ciclopista, le pusieron pista para caminar y para correr. Y es un lugar donde la gente va y hace ejercicio. ¿Dónde están las instalaciones, no? Es una cosa que la propia sociedad tiene que exigirle a las autoridades, que haya más espacios para la actividad física, que haya más espacios para que la gente se mueva. Y eso es mucho más importante que dejar de vender chucherías en las escuelas, ¿no? En términos de educación, en el momento también lo abordas en el libro, ¿no? ¿Hacia dónde crees que nos tenemos que mover en ese sentido? Bueno, es que la escuela tiene que ser un espacio de educación importantísimo en el tema de la alimentación, pero no lo puede ser si no es una escuela de tiempo completo, si es una escuela donde los niños están 4 horas y donde no hay una comida fuerte, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados. Los niños van a la escuela y tienen al menos una comida fuerte. En Estados Unidos el horario permite que sea a las 12 del día, que es la hora del lunch en Estados Unidos, y bueno, ahí tienen la comida fuerte. Pero en Europa también, en España tienen la comida del mediodía en la escuela, y en Europa también tienen una de las comidas principales en la escuela a los niños. Esto hace que ahí en la escuela se pueda enseñar a comer. Por ejemplo, en México, ¿quién come pescado? En la Ciudad de México es una ciudad que es totalmente alérgica al pescado. Nadie come pescado en la Ciudad de México, por ejemplo. Bueno, la escuela sería un muy buen espacio para enseñar a comer a la gente pescado, ¿no? Para enseñar a la gente a comer verduras, o para recuperar elementos de la dieta tradicional, como por ejemplo los quelites, que eran productos de la milpa y formaban parte importante de la dieta tradicional mexicana. Se han ido perdiendo, se han ido olvidando, y en cambio se han ido incorporando como tradición alimentos que antes no se consumían, como esos que contienen grandes cantidades de queso, ¿no? Queso fundido, le meten queso a todo. Bueno, la escuela puede ser un espacio muy importante para transformar la dieta, para acostumbrar a la gente a comer desde pequeños de una manera distinta, más equilibrada, con más verduras, con más proteína de calidad y con menos carbohidratos y menos azúcares. Pero para eso la escuela tendría que transformarse. En lugar de ser un espacio donde están los niños 3 horas y media, tendría que ser un espacio de tiempo completo, además por otras muchas razones, incluso para que las madres que trabajan no tengan que salir desesperadas a buscar a sus hijos al mediodía, ¿no? Entonces se necesita transformar toda la estructura educativa, y en esa transformación es importantísimo el papel que juega la educación sobre la alimentación, ¿no? Y también sobre la actividad física. Tenemos unas escuelas que no tienen instalaciones para la actividad física.
no tienen instalaciones deportivas y por lo tanto la gente en México no se educa para el deporte. Por eso también los resultados tremendamente malos que tenemos en todas las competencias internacionales, ¿no? Dirías que son los principales hallazgos del libro. Pues son hallazgos tentativos, desde luego, porque no pretende ser una obra acabada científica sobre el tema, sino más bien, como decía yo antes, es una provocación, es una provocación para la discusión. Y creo que lo más importante que plantea el libro y que se sustenta en los estudios que encontré sobre el tema, es que la disponibilidad de ciertos alimentos en las escuelas no es la causa fundamental de obesidad y no influye sustancialmente en la obesidad de los niños. Para empezar, ¿cuánto gasta un niño de escuela pública en la escuela? Incluso si gastara 5 pesos en chucherías, ¿qué parte de su consumo calórico significaría eso? Yo creo que lo más importante de lo que está reflejado en el libro es que hay que entender la cuestión de la obesidad y de la alimentación como un problema cultural que está muy arraigado en las costumbres familiares, en las costumbres sociales mexicanas y que tiene que ver con todas las costumbres alimenticias, no solo con lo que se consume en la escuela. Una de las cosas que menciona en el libro es que la comida tradicional mexicana está llena de grasas y de carbohidratos y que a esa no se le ataca, ¿no? ¿Y de qué sirve, digo en el libro, dejar de vender papitas en la escuela si a la salida van a poder tener una torta de tamal o un ¿cómo le dicen? Guarache con bistec, ¿no? Es decir, en realidad habría que atacar el asunto desde su perspectiva cultural y de las costumbres de las familias y enseñar a comer a la gente. Creo que eso es lo más importante de lo que está planteado en el libro. El libro es una llamada a la discusión. Vamos a discutir el tema en serio. No nos vayamos con la finta de que ya se está haciendo algo y que eso que se está haciendo va a tener resultados serios, sino vamos a ver si se pueden hacer más cosas o si lo que se está haciendo tiene algún efecto. A lo mejor está gastando el gobierno una política que en realidad va a tener efectos, si alguno tiene, mínimos sobre el problema que quiere atacar, ¿no? Entonces, yo creo que la idea del libro es abrir esa discusión de una manera más compleja, provocar estudios más profundos, más serios, evaluación de lo que se está haciendo y evaluación de lo que se ha hecho en otros países, de la que se puedan sacar conclusiones sólidas que permitan planear políticas que realmente ataquen el problema y que no se queden nada más en la apariencia. Creo que esa es la intención que tiene el libro, ¿no? Vamos a provocar una discusión, vamos a provocar un debate. Y creo que ya está empezando a funcionar, ¿no? Ya hay interés en debatir de una manera más seria lo que está haciendo actualmente el gobierno.